Bienvenidos a esta clase bonus de Photoshop. Esto hace parte del curso de Photoshop básico de Platzi. Y muchos de ustedes me preguntaron cómo trabajar con la línea de tiempo y cómo hacer animaciones en Photoshop. Entonces, hoy vamos a ver un poco de esas herramientas y vamos a crear un proyecto que podemos exportar tanto como GIF como video para llevar a Instagram Stories, por ejemplo. Entonces, vamos a Photoshop y tenemos este archivo que ustedes pueden descargar, aquí mismo se los dejo. Y este archivo contiene un par de capas. Son capas muy sencillas, tiene un fondo de color plano, tiene un texto, una línea que es una sombra y lo que sería nuestra pelota. Lo que vamos a hacer en este proyecto es hacer rebotar esta pelota y con eso vamos a ver varias de las opciones que nos ofrece Photoshop para animación y para video también. Entonces, este es el archivo que ustedes van a encontrar. Y para empezar a trabajar con la línea de tiempo, lo que debemos hacer es ir aquí arriba, donde dice Ventana. Y en Ventana vamos a buscar dónde está Línea de tiempo. Aquí ya nos muestra el panel de la línea de tiempo y nos da dos opciones. Nos pregunta si queremos crear una línea de tiempo de video y hay otra opción que es crear animación de cuadros. Animación de cuadros es la animación tradicional, frame a frame, donde dibujamos cada uno de los dibujos que se van viendo. Pero para este caso vamos a usar la línea de tiempo que tiene unas opciones para animación un poco más simples, pero también más rápidas. Entonces le damos crear línea de tiempo. Y con eso lo que obtenemos, voy a desplegarlo un poco, es que Photoshop me tomó cada una de las capas que tiene mi archivo y me creó aquí como una pequeña línea de tiempo para cada una de ellas. Cada uno de estos elementos es igual a la capa, tanto su nombre como su contenido. Entonces, ¿cuáles son las partes de esto para trabajar? Lo que más vamos a usar es los controles. Aquí tenemos el play, que cuando lo activamos vemos como el indicador del momento del tiempo va avanzando. Esta agujita roja que vemos nos dice en qué momento del tiempo estamos. Por defecto arranca en 0 y siempre nos va a crear 5 segundos de animación. Si queremos hacerlo más largo, lo que debemos hacer es pararnos al final de cualquiera de nuestras capas de estos bloques y el cursor cambia. Ahí hacemos clic y arrastramos y eso nos va a extender el tiempo de nuestra animación. Voy a regresarlo a donde estaba y como ven, aquí arriba este controladorcito me muestra hasta dónde va a llegar la aguja. Si queremos hacer una animación más corta, igual lo podemos hacer clic sobre él y lo reducimos. Y sin importar qué tan extenso sea el tiempo de cada una de las capas, hasta ahí va a llegar nuestra aguja de ahora en adelante. Ahora que lo ubiqué en 4 segundos, si le doy play, vemos que hasta ahí termina. Para trabajar más cómodos podemos también manipular el zoom de esta línea de tiempo. Aquí abajo tenemos este slider y así podemos trabajar en proyectos más largos o más cortos muy cómodos. Entonces vamos a regresar esto al momento 0 y vamos a ver qué podemos animar. Lo que queremos es animar esta pelota, entonces vamos a ver las propiedades que tiene. Cada una de las capas tiene esta flechita que al desplegarla me muestra sus propiedades. Las propiedades que podemos animar aquí son la posición, la opacidad y el estilo. Y para empezar a animar lo que debemos es crear fotogramas clave. Los fotogramas clave son momentos en el tiempo que tienen ciertas propiedades. En el caso de la posición, vamos a crear entonces un primer keyframe. Para hacerlo, tenemos que hacer clic sobre este cronómetro. Al hacer clic sobre él me va a crear automáticamente un keyframe en el momento en el que estamos situados. En este caso es el 0. Este rombo amarillo nos dice que hay un keyframe. Entonces lo que hicimos ahí fue como congelar este momento, la posición de este objeto en ese momento del tiempo. Si nosotros vamos más adelante, digamos al segundo 2, y hacemos alguna modificación de posición, me va a crear otro keyframe. Entonces, por ejemplo, si yo lo muevo hasta la derecha, ven que automáticamente me crea un keyframe y él hace toda la interpolación, es decir, él calcula todas las posiciones que hay entre un keyframe y el otro. Si le doy play, termino de ver hasta el final, entonces llevémoslo a 0 y ahí vemos
la animación que acabamos de crear. Este es el funcionamiento básico de la línea de tiempo. Lo que nosotros hacemos es ir a diferentes momentos de nuestra línea de tiempo, crear un keyframe, seguir avanzando, crear otro keyframe y él va creando todas las interpolaciones que necesitemos para eso. Estas son las propiedades de una capa normal, pero hay otro tipo de propiedades cuando es un objeto inteligente. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es deshacer todos los cambios que hice, como al Z, y ahí ya limpié y ya no tengo ningún keyframe creado. Voy a ir entonces a mi panel de capas, voy a darle clic derecho y lo voy a convertir en objeto inteligente. Cuando esta capa se convierte en un objeto inteligente, ahora lo voy a desplegar aquí y vemos que ya no tenemos solo la posición como una propiedad que podemos animar, ahora tenemos la transformación. Lo que hace la transformación es que me permite jugar con más propiedades de ese objeto. Voy a crear un primer keyframe y ya no solo voy a regresarlo, voy a ir más adelante en el tiempo, digamos segundo 2, y voy a reducir aquí la línea del espacio de trabajo para que sea únicamente mi animación. Y así aquí hacia el final voy a moverlo, y esto ya sabíamos cómo hacerlo, pero ahora podemos no solo cambiar su posición, podemos deformarlo, también podemos rotarlo. Todas estas propiedades de transformación generales ahora van a ser animadas. Le doy Enter para aplicar esos cambios y ahí me creo otro keyframe. Entonces ahora si le doy Play, lo que hace es hacer la interpolación de todas esas propiedades que yo cambié en una sola que él llama transformar. Así podemos hacer todas las animaciones que queramos, pero entonces lo que quiero que hagamos ahora es aplicar algunos principios de animación básicos para hacer un rebote de pelota, un ejercicio clásico que nos permite aprender varios de los fundamentos de la animación. Voy a deshacer los cambios que hice, nuevamente voy a eliminar esos keyframes. Una forma de hacerlo también es desactivando mi cronómetro. Si le vuelvo a hacer clic encima, vemos que elimina todos los keyframes que hayamos creado, entonces estamos como empezamos. Lo que vamos a hacer es una animación de 1 segundo, donde esta pelota va a llegar al piso, que es esta sombra, y va a volver a subir y vamos a hacer un loop de ese rebote. Entonces nos aseguramos de que esto siga siendo un objeto inteligente, es un objeto inteligente, así podemos modificar su transformación y vamos a crear los primeros keyframes. Cuando creamos una línea de tiempo, Photoshop le da ciertas propiedades por defecto, pero esa podemos cambiarlas. Aquí en la esquina superior derecha tenemos algunas opciones. Y aquí tenemos establecer velocidad de fotogramas de la línea de tiempo. Vamos ahí y nos ofrece esta ventanita. Lo que vamos a hacer es definir cuál es la cantidad de frames por segundo, es decir, cuántas imágenes conforman un segundo de animación. En general, Photoshop lo setea por defecto a 30, pero como queremos hacer un GIF muy liviano, un video muy ligero, podemos hacerlo a 12. Entonces voy a bajarlo a 12 y le doy OK. Esto me hace mi línea de tiempo un poco más pequeña, pero ahora un segundo está compuesto por 12 imágenes. Él se había dicho que vamos a hacer una animación de 1 segundo, así que voy a reducir este espacio de trabajo de mi línea de tiempo a 1 segundo. Si le doy play, vieron que llega hasta el final y ahí se queda. Si quiero que haga un loop que esté todo el tiempo corriendo, lo que podemos hacer es ir a esta ruedita y le activamos aquí y reproducir indefinidamente. Ahora cada vez que hagamos play vuelve al comienzo y continúa. Entonces ya aquí tenemos seteado todo lo que necesitamos. Dura 1 segundo, son 12 frames por segundo, está en loop. Ahora sí vamos a empezar a animar. Para hacer esta animación voy a aumentar aquí el espacio de trabajo. Vamos a crear un par de referencias. Es muy común en animación porque lo que hacemos es definir en qué momento del tiempo hay cierta propiedad. Es decir, en el momento 0 mi pelota está en esta posición, en el siguiente momento está en determinada posición. Entonces hacer una guía nos ayuda mucho para definirlo desde antes. Voy a crear una nueva capa y como ven, cuando creamos una nueva capa me crea también una nueva capa en la línea de tiempo. Esta va a ser solo mi referencia y voy a utilizar mi herramienta de brocha
con el shortcut B, y lo voy a hacer un poco más pequeña también. Solo quiero marcar algunas guías. Entonces, yo quiero que esta pelota arranque en esta posición. Entonces voy a hacer una pequeña línea por acá. Y quiero que la siguiente posición sea, esto está en la mitad de la pelota, es decir, que estaría más o menos por acá. Y este va a ser entonces el trayecto de mi pelota. Como lo que queremos simular es un rebote, y en el rebote lo que vemos es el efecto de la gravedad sobre este objeto, el movimiento no es un movimiento uniforme. Si nosotros empezamos a crear keyframes, podemos ir viendo qué es lo que sucede. Queremos unos keyframes, entonces seleccionemos no mi capa de referencia, sino la pelota. Vamos al momento 0, un keyframe. En la mitad del tiempo, es decir, en el frame 6, vamos al 6, lo movemos y ahí tendríamos el segundo keyframe, y el último es volver a la posición original. Entonces lo muevo y ahí yo tengo mi keyframe, pero para asegurarme de que esté exactamente igual al anterior, podemos copiarlo. Entonces vamos al que queremos copiar, clic derecho, copiar, vamos al último y le damos pegar. Entonces ahí se ajustó y es exactamente igual al primero. Si solo hacemos esto, veamos cómo se ve esa animación. Es un movimiento súper mecánico. No parece realmente que esté rebotando ni que la gravedad lo afecte. Así que vamos a empezar a aprovechar mejor esta guía. Vamos a volver a la capa 1, vamos a volver a la brocha, al pincel, y vamos a marcar cuáles las referencias de animación. Si nosotros hiciéramos una marca en las diferentes posiciones de esa animación que nos hizo Photoshop automáticamente, todos están equidistantes. Y por eso es que se ve tan mecánico. Lo que quiero hacer es marcar la aceleración mientras va hacia el piso. Entonces voy a hacer una guía marcando primero la mitad. Esto es muy común en animación, como tener estas referencias e ir siempre hacia las mitades. Entonces voy a marcar primero la mitad del trayecto. Lo siguiente que voy a hacer es la mitad de esa sección. Luego la mitad de esa, que viene siendo por acá. La mitad de esa otra vez. Y así tengo una referencia muy rápida de una aceleración. Esta guía que estoy haciendo lo que me va a decir es: en el momento 0 mi pelota va a estar acá, en el siguiente va a estar ahí, y así va a ir aumentando la distancia, lo que implica que va a ir aumentando la velocidad. Entonces vamos a ir a llevar nuestra pelota a cada una de esas posiciones y ver cómo se comporta. Entonces seleccionamos la pelota, vamos a nuestra herramienta de mover, y por ahora vamos a eliminar este frame de la mitad. Ah, no, ese es el del fondo, ese me sirve porque voy a trabajar con los anteriores. Entonces, aquí toca el piso, el frame justamente anterior. Entonces vamos al frame justamente anterior. Vamos a aumentar un poco el zoom para que sea más cómodo trabajar. Entonces vamos al anterior. Y según esta guía rápida que hicimos, el anterior es este punto de acá. Entonces voy a subirlo. También puedo usar las flechas de mi teclado para ser un poco más preciso. Y así con cada una de nuestras referencias. Entonces vamos a subir el siguiente. Ahora el frame anterior. El anterior. Y aquí tenemos un frame más que no marcamos, pero ya sabemos que está entre el primero y el segundo. Y ahí tenemos entonces la primera parte de nuestra animación, que vamos a ver cómo está funcionando. Le doy play. Entonces ya vemos que tiene peso, va acelerando mientras va cayendo. Y lo que debemos hacer es, cuando rebota, es lo mismo. Cuando rebota va desacelerando. Son las mismas posiciones, pero en el sentido contrario. Entonces vamos a crearlas muy rápido.
Este es el primer momento del rebote y con el teclado voy a ir asignando los siguientes. Este va un poco más arriba, el último que marcamos y el que está más o menos en la mitad. Entonces ya con esto voy a apagar mi referencia. Vamos a ver cómo está el rebote de esa pelota. Entonces ahora sí se siente que está rebotando, que tiene peso, que hay una superficie contra la que golpea. Y aplicamos varias leyes de animación. Por último, quiero que tenga un poco más de encanto esta animación y que se sienta más como si fuera de goma. Entonces lo que voy a hacer es que cuando toca el piso, se deforme un poco. Voy a volver a seleccionar mi pelota y voy a aprovechar que es un objeto inteligente y puedo animar más que solo su posición para hacer que cuando toque el piso se aplaste un poco. Uno de los principios de animación es que debemos conservar la masa cuando lo deformamos, entonces si lo aplastamos debemos aumentar también el ancho, porque si no va a parecer que la pelota solo se hizo más chica. Le damos Enter y vamos a ver qué pasa. Voy a hacer un clic fuera de las capas para que no me muestre el controlador de transformación y veamos muy bien la animación. Le doy play y ahora sí tenemos nuestra animación lista. Con esta animación lista voy a guardar para que ustedes tengan las dos versiones del archivo antes de empezarlo y ya con la animación. Voy a darle guardar como. Y en guardar como lo voy a llamar como timeline 2. Con nuestro archivo ya guardado, entonces vamos a exportar primero el GIF. Y para exportar un GIF vamos a Archivo, Exportar y tenemos aquí abajo Guardar para web. Este es un panel que nos permite optimizar mucho los archivos que vamos exportando. Entonces vamos a esa opción y ahí me abre la ventana de exportado para web. Ahora sí que vemos nuestra ventana de exportar para web completa. Les muestro cómo funciona. Nos muestra un par de pestañas en la parte de arriba para comparar las dos cosas, para comparar si queremos ver el original, por ejemplo. Si me aparecen dos copias, me muestra a la izquierda el original, que es el archivo en el que trabajamos, y a la derecha cómo sería el resultado exportado. Esto ya lo vimos en las clases de exportado para digital. Así que vamos a ir rápidamente a cómo funciona en web. Voy a cambiar aquí un poco el zoom para ver mejor. Voy a irme al 50%, ahí está. Y a la derecha, en los ajustes preestablecidos, voy a elegir un GIF 32. Este GIF 32, el 32 lo que me dice es que va a tomar una paleta de colores de 32. Y el resultado es que, como vemos, en nuestro original hay un degradado completo y en nuestro GIF el resultado va a ser como estas franjas porque la cantidad de colores es limitada. Tenemos que encontrar un punto en donde no pese tanto, mientras más colores va a pesar más, pero que no se vea tan afectado el resultado. Para este GIF en particular creo que 32 colores es suficiente. Y aquí abajo me muestra el tamaño. Si queremos cambiar el tamaño lo podemos hacer aquí. Y por último, las opciones de repetición. Aquí está en infinito. Eso significa que me va a crear un loop de la animación que hicimos. Aquí podemos probar y me va a ir recorriendo los frames. El tiempo no es el mismo que veíamos en la línea de tiempo, pero me ayuda a previsualizar cuál va a ser el resultado. Entonces, con eso ya solo nos queda decirle guardar. Nos muestra dónde queremos guardar nuestro archivo. Vamos a nuestra carpeta, Photoshop Timeline, y vamos a dejar ese nombre, GIF, y le damos guardar. Ahora veamos cuál fue el resultado. Aquí tenemos nuestros archivos, el GIF, y ya tenemos un GIF que podemos compartir web o subir en cualquier lugar, que funciona muy bien, es súper ligero además. 122 kilobytes. Ya tenemos un GIF, ahora vamos a exportar un video, ya que hablábamos desde el comienzo que queremos exportar esto para llevarlo a Instagram. Además tiene el formato de una historia de Instagram. Así que vamos a ir a Archivo, buscamos
exportar y hacia el final del submenú de exportar vamos a encontrar interpretar video. Va a hacer una pequeña precarga y me muestra esta ventana. Aquí hay un par de cosas a tener en cuenta. La primera es que sea MP4, por defecto me va a poner que es MP4, pero solo asegurarnos de que ese es el formato. Y aquí abajo donde dice formato, que sea H264. Ese es el códec de video que me permite un video muy ligero y con muy buena calidad. Lo demás son configuraciones generales de tamaño, frames por segundo. Y solo vamos a elegir entonces dónde lo guarde. Vamos a ver dónde estamos guardando nuestros archivos. En el escritorio, en Photoshop Timeline. Vamos a elegir esa carpeta. Y con eso listo, le vamos a decir interpretar. Ahora vamos a nuestra carpeta de vuelta. Y vemos que aquí ya tenemos entonces nuestro MP4, que si lo previsualizamos, vemos que es un video MP4 con toda la resolución y ven que aquí no hace el tipo de compresión que hace en color. Y este video es un video que podemos subir a Instagram Stories o incluso si estamos podemos hacer un video para YouTube, lo que sea. Este es un gran formato para exportar video y como vieron todo lo podemos hacer desde Photoshop. Con eso entonces ya tenemos un proyecto y aprendimos cómo usar la línea de tiempo en Photoshop. Tiene grandes posibilidades, hay muchos estudios que están migrando a hacer animación en Photoshop directamente. Entonces, gracias por estar aquí, por acompañarnos y aprender a usar la línea de tiempo.